Advertencias contra la idolatría. Capítulo 7. El Señor, el Dios de ustedes, los va a hacer entrar en el país del cual han de tomar posesión y echará de la presencia de ustedes a 7 naciones más grandes y poderosas que ustedes: los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando el Señor su Dios haya hecho caer a estas naciones en poder de ustedes y ustedes las hayan derrotado, deberán destinarlas a la destrucción y no hacer con ellas ningún pacto ni tenerles compasión. Tampoco deberán ustedes emparentar con ellas, ni casar a sus hijos e hijas con las jóvenes y los muchachos de esa gente, porque ellos harán que los hijos de ustedes se aparten del Señor y adoren a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y los destruirá en un abrir y cerrar de ojos. Lo que tienen que hacer es derribar los altares paganos de ellos, destruir por completo las piedras y los troncos a los que ellos rinden culto y quemar sus ídolos, porque ustedes son un pueblo apartado especialmente para el Señor su Dios. El Señor los ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra para que ustedes les sean un pueblo especial. Privilegios y obligaciones de Israel. Si el Señor los ha preferido y elegido a ustedes, no es porque ustedes sean la más grande de las naciones, ya que en realidad son la más pequeña de todas ellas. El Señor los sacó de Egipto, donde ustedes eran esclavos, y con gran poder los libró del dominio del faraón, porque los ama y quiso cumplir la promesa que había hecho a los antepasados de ustedes. Reconozcan pues que el Señor su Dios es el Dios verdadero, que cumple fielmente su pacto generación tras generación para con los que le aman y cumplen sus mandamientos, pero que destruye a aquellos que le odian, dándoles su merecido. Sin tardanza da su merecido a los que le odian. Cumplan pues los mandamientos, leyes y decretos que en este día les ordeno que pongan en práctica. Bendiciones a la obediencia. Si después de haber escuchado ustedes estos decretos los cumplen y los ponen en práctica, entonces el Señor su Dios cumplirá fielmente su pacto y la promesa que hizo a los antepasados de ustedes. Los amará a ustedes, los bendecirá y los hará crecer en número. Bendecirá a sus hijos y sus cosechas, su trigo, su vino y su aceite, y las crías de sus vacas y ovejas, en el país que a sus antepasados juró que les daría. Ustedes serán bendecidos más que todos los pueblos. No habrá entre ustedes mujer que no pueda concebir hijos, ni hombre que no pueda engendrarlos, ni tampoco entre sus ganados habrá machos ni hembras estériles. El Señor alejará de ustedes toda enfermedad y todas las terribles plagas que, como bien saben, envió sobre Egipto. En cambio, hará sufrir con ellas a todos sus enemigos. Pero ustedes deben exterminar a todos los pueblos que el Señor su Dios ponga en sus manos. No les tengan compasión ni adoren a sus dioses, porque eso será la perdición de ustedes. Tal vez ustedes lleguen a pensar: estas naciones son más numerosas que nosotros. ¿Cómo podremos desalojarlas? Pues no les tengan miedo. Acuérdense de lo que hizo el Señor su Dios con el faraón y con todos los egipcios. Piensen en las grandes pruebas de las que ustedes fueron testigos y en las señales y prodigios y en el gran poder que desplegó el Señor su Dios cuando los sacó de Egipto. Eso mismo hará el Señor con todos los pueblos a quienes ustedes temen. Además, el Señor enviará un tremendo pánico entre ellos, que acabará con los que hayan quedado con vida o se hayan escondido. Así que no tiemblen ante ellos, porque el Señor su Dios, el Dios grande y terrible, está con ustedes. Poco a poco el Señor irá expulsando a estas naciones. Ustedes no podrán acabar con ellas de una sola vez, porque el número de bestias salvajes aumentaría a su alrededor y los atacarían. Pero el Señor su Dios pondrá estas naciones en sus manos e irá acabando con ellas hasta que sean destruidas. A sus reyes los someterá al poder de ustedes, y ustedes harán que nadie en el mundo vuelva a acordarse de ellos. Ninguno de ellos podrá resistir el ataque de ustedes, así que ustedes los exterminarán a todos. Quemarán ustedes las imágenes de sus dioses, pero no intenten quedarse con el oro y la plata que las recubren. No caigan en esa tentación, pues cometerían una acción despreciable ante el Señor. Por lo tanto, no lleven a su casa nada que sea despreciable, para que ustedes no sean también destruidos. Eso está destinado a la destrucción, así que deben considerarlo como algo despreciable. No solo
de pan vive el hombre. Capítulo 8. Pongan ustedes en práctica los mandamientos que yo les he ordenado hoy, para que así puedan vivir y llegar a ser un pueblo numeroso y conquisten este país que el Señor prometió a sus antepasados. Acuérdense de todo el camino que el Señor su Dios les hizo recorrer en el desierto durante 40 años para humillarlos y ponerlos a prueba, a fin de conocer sus pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. Y aunque los hizo sufrir y pasar hambre, después los alimentó con maná, comida que ni ustedes ni sus antepasados habían conocido, para hacerles saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor. Durante esos 40 años no se les gastó la ropa, ni se les hincharon los pies. Dense cuenta de que el Señor su Dios los ha corregido del mismo modo que un padre corrige a su hijo. Cumplan pues los mandamientos del Señor su Dios y hónrenlo y sigan las enseñanzas que Él les ha dado, porque el Señor los va a llevar a una buena tierra, a un país lleno de arroyos, fuentes y manantiales que brotan en los valles y en los montes. Es una tierra donde hay trigo, cebada, viñedos, higueras, granados, olivos y miel. En ese país no tendrán ustedes que preocuparse por la falta de alimentos ni por ninguna otra cosa. En sus piedras encontrarán hierro y de sus montes sacarán cobre, pero después que hayan comido y se sientan satisfechos, deben alabar al Señor su Dios por la buena tierra que les ha dado. Advertencias de no olvidarse de Dios. Tengan cuidado de no olvidarse del Señor su Dios. No dejen de cumplir sus mandamientos, decretos y leyes que les he ordenado hoy. Cuando hayan comido y estén satisfechos y vivan en las buenas casas que hayan construido y vean que sus vacas y sus ovejas han aumentado, lo mismo que su oro y su plata y todas sus propiedades, no se llenen de orgullo ni se olviden del Señor su Dios, que los sacó de Egipto donde eran esclavos, que los hizo marchar por el grande y terrible desierto, lleno de serpientes venenosas y escorpiones, y donde no había agua, pero él secó pero él sacó agua de una dura roca y les dio de beber, y en el desierto los alimentó con maná, comida que los antepasados de ustedes no habían conocido, para humillarlos y ponerlos a prueba, y para bien de ustedes al fin de cuentas. No se les ocurra pensar: toda esta riqueza la hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. Deben acordarse del Señor su Dios, ya que ha sido Él quien les ha dado las fuerzas para adquirirla, cumpliendo así con ustedes el pacto que antes había hecho con los antepasados de ustedes. Pero si se olvidan ustedes del Señor su Dios y se van tras otros dioses y les rinden culto, yo les aseguro desde ahora que ustedes serán destruidos por completo, de la misma manera que el Señor destruirá a las naciones que ustedes encuentren a su paso. Así también ustedes serán destruidos por haber desobedecido al Señor su Dios. Capítulo 9. El mérito no es de Israel, sino del Señor. Escuchen, israelitas, ha llegado el momento de que crucen ustedes el Jordán y se lancen a la conquista de naciones más grandes y poderosas que ustedes, y de grandes ciudades rodeadas de murallas muy altas. Sus habitantes son grandes y altos como los descendientes del gigante Anac. Y ya ustedes conocen el dicho: ¿quién puede hacer frente a los descendientes del gigante Anac? Ahora pues, deben saber que el Señor su Dios es el que marcha al frente de ustedes, y que es como un fuego devorador que ante ustedes destruirá y humillará a esas naciones. Ustedes los desalojarán y los destruirán en un abrir y cerrar de ojos, tal como el Señor se lo ha prometido. Cuando el Señor su Dios los haya arrojado de la presencia de ustedes, no se digan a sí mismos: gracias a nuestros méritos el Señor nos ha dado posesión de este país, pues si el Señor los expulsa es por causa de la maldad de ellos. No es por los méritos ni por la bondad de ustedes por lo que van a tomar posesión de su país. El Señor los arroja de la presencia de ustedes a causa de la maldad de ellos. Y para cumplir la promesa que hizo a Abraham, Isaac y Jacob, antepasados de ustedes, han de saber que no es debido a los méritos de ustedes por lo que el Señor su Dios les da la posesión de esa buena tierra, pues ustedes son un pueblo muy terco. Rebelión de Israel en el monte Horeb. Nunca deben ustedes olvidar que
que han contrariado al Señor su Dios en el desierto. Desde que salieron de Egipto y hasta que llegaron a este lugar, siempre le han sido rebeldes. Ya en el monte Horeb hicieron enojar al Señor, y tanto se enojó él contra ustedes que estuvo a punto de destruirlos. Yo subí al monte para recoger las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor había hecho con ustedes, y me quedé allí 40 días y 40 noches sin comer ni beber. El Señor me dio entonces las 2 tablas de piedra escritas por él mismo, que contenían todas las palabras que él les había dicho en el monte, de en medio del fuego, el día en que todos nos reunimos. Pasados esos 40 días y 40 noches, el Señor me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo: anda, baja pronto de aquí, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha descarriado. Muy pronto han dejado de cumplir lo que les ordené, y se han hecho un ídolo de metal fundido. El Señor también me dijo: ya he visto que este pueblo es muy terco. Quítate de mi camino, que voy a destruirlos y voy a borrar de la tierra su memoria. Pero de ti haré una nación más fuerte y numerosa que ellos. Cuando bajé del monte, el cual estaba ardiendo, traía yo en mis manos las 2 tablas del pacto, pero al ver que ustedes habían pecado contra el Señor y que se habían hecho un becerro de metal fundido, abandoné así el camino que el Señor les había ordenado seguir. Arrojé las 2 tablas que traía en las manos y las hice pedazos delante de ustedes. Después me arrodillé delante del Señor, y tal como ya lo había hecho antes, estuve 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada, por causa del pecado que ustedes habían cometido, con lo que ofendieron al Señor y provocaron su ira. Yo estaba asustado del enojo y furor que el Señor manifestó contra ustedes, hasta el punto de querer destruirlos. Pero una vez más el Señor me escuchó. También estaba el Señor muy enojado contra Aarón y quería destruirlo, pero yo intervine en favor de él. Luego agarré el becerro que ustedes habían hecho y con el cual pecaron, y lo arrojé al fuego, y después de molerlo hasta convertirlo en polvo, lo eché al arroyo que baja del monte. También en Tabera, en Maasa y en Kibrot Ataba provocaron ustedes la ira del Señor, y cuando el Señor les ordenó partir de Cades Barnea para ir a tomar posesión del país que él les había dado, también se opusieron a su mandato y no tuvieron fe en él ni quisieron obedecerlo. Desde que yo los conozco, ustedes han sido rebeldes al Señor. Como el Señor había amenazado con destruirlos, yo me quedé arrodillado delante del Señor durante 40 días y 40 noches. Y con ruegos le dije: Señor, no destruyas a este pueblo que es tuyo, que tú libertaste con tu grandeza y sacaste de Egipto con gran poder. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No tengas en cuenta la terquedad de este pueblo ni su maldad y pecado, para que no se diga en el país del que nos sacaste: el Señor no pudo hacerlos entrar en el país que les había prometido, y como los odiaba, los hizo salir de aquí para hacerlos morir en el desierto. Pero ellos son tu pueblo, son tuyos. Tú los sacaste de Egipto con tu gran despliegue de poder. Bueno, aquí terminamos con la lectura del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias a todas las personas que han estado aquí en estos últimos días. Se los agradezco mucho, y les pido que si esta lectura o esta serie está siendo de bendición en sus vidas, que por favor se suscriban al canal, que me regalen un like. Esto ayuda a que YouTube siga recomendando el video a más personas, y pues de esa manera más personas se pueden unir a este plan de un año. Así que muchas gracias nuevamente por haber estado aquí. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana para otro día más de lectura.